El gobierno puede imprimir más dinero. ¿Por qué no solo imprime un poco y nos los reparte? Esto aliviaría la pobreza y estimularía el crecimiento económico. Intuitivamente, sabemos que si fuera tan simple, ya se habría hecho. Pero muchas personas desconocen la razón. Lo que haré hoy es explicar por qué no funcionaría y qué cosas podemos hacer para fomentar el crecimiento económico. Para empezar, el gobierno no es el que imprime el dinero. Solo existe una institución que puede hacerlo y se llama Banco Central. En México, el Banco Central se llama Banjico y es independiente y autónomo del gobierno. Es decir, el Estado no le puede decir qué hacer ni que le imprima dinero para financiarse. Para introducir un poco a la jerga económica, los economistas no diríamos imprimir dinero. Lo que diríamos es que el Banco Central hizo una política monetaria expansiva, que de una forma u otra es aumentar el dinero en circulación. El concepto clave para entender por qué no podemos solo imprimir dinero y regalárselo a los pobres es inflación. La inflación es cuando los precios de la mayoría de los bienes en una economía aumentan y es una de las variables macroeconómicas más importantes observadas en la actualidad. Pensemos en qué pasaría si efectivamente imprimiéramos dinero. Supongamos que imprimimos dinero y se lo aventamos a la gente con un helicóptero. A final de cuentas duplicamos el dinero en la economía. Momentáneamente las personas sí serían más ricas, el doble de ricas. Tomarían su nuevo dinero e irían a comprar cosas nuevas con él. Cuando lleguen, por ejemplo, a un restaurante, se van a dar cuenta de que hay mucha más gente comprando que antes, porque ahora todos tienen más dinero para hacerlo. El problema es que al restaurante le va a costar mucho más trabajo atender a todas esas personas. Incluso tendría que contratar a más meseros, chefs y administradores. Como es más costoso para el restaurante satisfacer a todos los nuevos clientes, subirá sus precios. Los precios de hecho se duplicarían. Eso se conoce como la neutralidad del dinero en mediano plazo. Ahora, esto no solo ocurriría con nuestro restaurante, sino con todos los negocios de la economía. Tendrían que hacer lo mismo porque como demasiada gente tiene dinero que no tenía antes para comprarles, ellos deben expandir sus negocios, lo que aumenta sus costos y por ende ellos deberían aumentar sus precios. Si todos tienen el doble de dinero, pero todo cuesta el doble de lo que costaba antes, nadie es realmente más rico. Nadie es más rico porque el valor no está en el dinero per se, sino en los bienes y servicios que compra. Al imprimir mucho dinero, aumenta la demanda, lo cual aumenta los precios y las personas pueden comprar lo mismo que antes, pero pagando más. El concepto de cuánto puedes comprar con el dinero que tienes se conoce como poder adquisitivo. Pero si el poder adquisitivo se mantuvo igual después de imprimir dinero y momentáneamente las personas sí se hicieron más ricas, ¿por qué no imprimir dinero por siempre para que todo el tiempo seamos momentáneamente más ricos? Esto haría que el dinero perdiera todo su valor y las personas verían que realmente disminuye su poder adquisitivo. El problema no es que haya un poco de inflación. De hecho, cuando está controlada puede ser un indicador de que la economía está funcionando sanamente. El verdadero problema es la hiperinflación. La hiperinflación es el aumento descontrolado de los precios. Es cuando la inflación es más de 1000% anual. Para poderlo comparar con algo, la inflación en México es más o menos 3% anual, o al menos ese es el objetivo. Tomemos el ejemplo de hiperinflación en Alemania en el año de 1920. Llegó el punto en el que costaba 4.2 billones de marcos alemanes comprar un solo dólar estadounidense. Entonces, si tenías 4.2 billones, no eras una persona rica. Probablemente solo podías comprarte un refresco. El Banco Central siempre tiene en mente mantener la inflación controlada para evitar llegar a los extremos de la hiperinflación. Porque en ese punto, el poder adquisitivo de las personas se desploma, ya que el aumento de los salarios no sigue el aumento de los precios. Imprimir dinero y regalárselo a la gente podría generar riesgos de hiperinflación, dejando a las personas, de hecho,
peor de lo que empezaron. Ahora, hablemos un poco acerca de la inflación. Los bancos centrales tienen el encargo de mantenerla constante en el tiempo. Por ejemplo, Banxico debe mantenerla en 3% con un rango de +-1. En el Reino Unido y Estados Unidos, la inflación objetivo es de 2%. ¿Por qué querríamos que los precios de la economía estuvieran aumentando constantemente? Porque el objetivo no es que sea cero o negativa. Si la inflación fuera cero, los precios no cambiarían y si fuera negativa, disminuirían. ¿No es mejor eso? Sería prácticamente imposible mantener una inflación de cero por 4 principales razones. 1. Costos. Los costos de los insumos que usan las empresas para producir varían mucho. Con que uno solo de los insumos cambie el precio, se desata una cadena inflacionaria porque las empresas que le siguen comprando esos insumos tienen que también ellos subir sus precios. 2. Demanda. Si aumenta el número de personas que quieren un producto, las empresas, para poder producir más, deberán subir sus precios. Entonces, cada vez que algo se vuelve popular, aumenta su precio. Si esto pasa con muchos bienes y servicios en una economía, puede generar inflación. 3. Los salarios. Los salarios aumentan todos los años porque los precios aumentan. Entonces la gente está acostumbrada a que les vayan haciendo esos aumentos en su salario. Si la inflación fuera cero, las empresas no le aumentarían el salario a sus empleados y eso causaría descontento. Si hubiera inflación negativa, o también conocida como deflación, y se mantuviera por suficiente tiempo, las empresas deberían reducirles los salarios a sus trabajadores año con año porque no pueden seguir pagando lo mismo y cobrar menores precios. La cuarta y última razón, al menos de las que trataré en el video, es el comercio. Si quisiéramos que la inflación fuera cero, también necesitaríamos que los precios de las importaciones no cambiaran. Es decir, necesitaríamos que los países con los que comerciamos también tuvieran como objetivo inflación cero, lo cual no ocurrirá. No solo la inflación cero o negativa son poco sostenibles, sino que además están relacionadas con épocas de recesión, en las que la economía va mal. Históricamente, coincide con que los precios aumentan muy poco o disminuyen cuando las personas tienen menos ingresos. Entonces compran menos y las empresas se quedan con inventarios. Para lograr vender sus inventarios tienen que bajar los precios, pero despedirán gente. Entonces habría más desempleo. Sí, pero nunca va y se lo avienta a la gente. Lo que hace es que de alguna forma se lo entrega a los bancos comerciales como BBVA o HSBC o cualquiera de esos similares para que ellos se lo presten a las personas a una tasa de interés más baja. Ya que vimos que no podemos ayudar a las personas imprimiendo pesos, ¿qué podemos hacer? Muchos economistas han dedicado su vida a responder la pregunta de cómo generamos crecimiento económico. Si bien vimos que aumentando el dinero realmente no resuelve el problema porque no aumenta el número de cosas que hay en la economía, mejorar la producción sí nos podría ayudar. Primero, definamos el crecimiento económico, que es el aumento en la producción de bienes y servicios en una economía. Tradicionalmente se entiende como un aumento porcentual en el PIB per cápita. Uno de los grandes impulsores de crecimiento son buenas instituciones. Hay muchos otros como mejorar la tecnología o mejorar la educación, pero en lo que resta del video me centraré en las instituciones. En pocas palabras, las instituciones son el conjunto de organismos legales, políticos y culturales que incentivan a que la gente invierta, trabaje y sea más eficiente. La explicación más larga es que las instituciones son organismos que velan por el buen funcionamiento del interés público. Y el interés público, los derechos de propiedad, la estabilidad política, el sistema legal confiable y mercados competitivos. Son los órganos que influyen en crear un ambiente apropiado para asignar los recursos que son escasos. Pongamos un ejemplo para explicar estas 4 cosas. Acerca de los derechos de propiedad.
Si yo compro tierras y construyo una granja, ¿realmente tendré derechos de propiedad? En caso de que sí, serían válidos ante una corte si alguien intentara construir unas oficinas donde está mi granja. El derecho de propiedad, que estén bien definidos, te permite proteger tu inversión, en este caso, proteger tu granja. Pensemos todo como dueño de la granja. Como granjera, también me tendría que preocupar por el gobierno. ¿Qué tal que tengo que sobornar a un funcionario para obtener los permisos que necesito? Entonces, un gobierno confiable es una institución clave para que permite que nuestra granjera invierta. Un sistema legal confiable le permite a nuestra granjera ejercer contratos y prestar dinero. Entonces ahí ya mencionamos varias de las instituciones. Como conclusión, el Banco Central, que imprima dinero y se lo regala a la gente, no nos hará estar mejor por culpa de la inflación, que es este aumento de los precios. Algo de inflación es normal, pero si sale de control se llama hiperinflación y hace que la gente pierda poder adquisitivo, causando revueltas y hasta revoluciones. Si en cambio queremos mejorar el crecimiento económico, una de las formas de hacerlo es mejorando las instituciones, que significa mejorar las oportunidades para la inversión confiable y los incentivos a crear en la sociedad, que es con lo que mencionamos de mercados competitivos, poder político estable y todos estos aspectos de cómo podemos mejorar realmente el crecimiento económico, que no es imprimiendo dinero. Nos vemos.